identificar cuando tú dices, dice, no os afanéis pues diciendo. Entonces el afán habla. Así como la fe nos hace hablar, el afán habla. Tienes que identificar el afán por el dinero. Muchas personas sabemos que siempre ponen como excusa el trabajo y el negocio para no servir a Dios, para no congregarse. Y sabemos ahora que las excusas es lo que se dice para no decir la verdad. Pero dice la palabra, identifique el afán. El afán dice, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? El afán dice así. El afán habla de esa manera. Y la respuesta de Jesús al afán del mundo que no conoce a Dios, porque habla de los gentiles como aquellos que no conocen a Dios, que buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otra versión dice, los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Entonces quiero que observes, ¿sí? Cómo Dios en verdad sabe que es necesario para nosotros el dinero para nuestra sobrevivencia en este mundo. Hay una lucha por sobrevivir en este mundo. Y Dios sabe que tenemos necesidad de todo esto. Dios no es indiferente a lo que nosotros necesitamos. Pero nos dice Jesús, no se afanen buscando todo esto como lo hacen los que no conocen a Dios. Como diciendo, los que no conocen a Dios y no viven en el amor de Dios, sabiendo que Dios cuida y sabiendo que Dios sabe de qué tenemos necesidad. O en otra versión dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Entonces, está diciendo que cuando estamos preocupados por el dinero, cuando estamos preocupados por sobrevivir, hay un problema de afán en nuestra vida. Así que dice, ustedes no se desesperen por esas cosas. Dice en esta versión, ¿cómo podemos llegar a la desesperación? Y en esa desesperación no estamos nosotros disfrutando del amor de Dios y del cuidado de nuestro Padre Celestial. Su Padre que está en el cielo, dice esta versión, sabe que las necesita. Entonces, encuentro cuando habla del afán, la palabra griega es merinao, que significa estar preocupado, pero viene de una raíz, de una palabra que se traduce merizo. Merizo significa partir. Quiere decir que una persona que está preocupada está dividida, está partida en dos, porque esta palabra es repartir, compartir, desunir, separar. Entonces está hablando que una persona que está afanada y preocupada por el dinero, por sobrevivir en este mundo, es alguien que está dividido. Está dividido. Entonces, porque está dividido, no está disfrutando del cuidado y del amor de Dios en el área financiera. Cuando dice la palabra, dice Jesús, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Cuando dice que sabe el Padre, la palabra es en el griego eido, que se traduce también como conocer. El Padre conoce. Esto se traduce como ver. Cuando Jesús dice que el Padre sabe, es que el Padre ve. Ve en el griego en forma literal o en forma figurada, pero el Padre ve, está informado, el Padre entiende que tenemos necesidad de todas estas cosas. Entonces podemos descansar en el amor de Dios. Por eso dice Jesús en conclusión, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando habla de añadir, habla de colocar hacia, colocar. Entonces, dice que el Padre que sabe qué necesitamos, Él va a hacer que todo eso sea puesto, sea colocado, que venga. Y como veíamos esta palabra, también que cuando dice Jesús
que las cosas serán añadidas, está hablando de como golpes de bendición, ¿verdad? Que vendrá como sobre ti estarán cayendo estas cosas, siendo colocadas, siendo puestas en dirección hacia lo que tú necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero en esta introducción hacer notar es por qué Dios habla de esta manera del dinero, y hay dos razones muy importantes. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero dice que busquemos primeramente, no únicamente, primeramente, que nuestra prioridad no sea esa, dice, sino primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces hay dos razones importantes por las cuales Dios se refiere al dinero de esta manera. Primero, Dios considera el dinero una parte básica de nuestra relación personal íntima con Él. Para Dios el dinero es una parte básica de nuestra relación con Él, como hijos amados. Por lo siguiente, ¿por qué para Dios es importante, es básico en nuestra relación con Él incluir el dinero? Vamos a ver, Mateo capítulo 6, verso 7. Mateo capítulo 6, verso 7, más bien al 11. Jesús nos instruyó que oremos al Padre, que le digamos: el pan nuestro de cada día, dánoslo mañana, cuando puedas, dánoslo hoy. Entonces, una razón muy importante por la cual Dios incluye el dinero es porque nuestra sobrevivencia en este mundo, nuestra prosperidad como hijos, no es un asunto al que Dios esté indiferente o ajeno. Esto es asunto de Dios. Nuestro bienestar, nuestra sobrevivencia en este mundo es asunto de Dios, porque Él es un Padre verdadero que nos ama y desea nuestro mayor bienestar. Por eso no podemos dividirnos entre poner nuestra confianza en Dios y el dinero, porque estaríamos poniendo en duda el amor de Dios y que el deseo de Dios es nuestro mayor bienestar. Jesús dijo: cuando oren, oren al Padre y díganle: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De acuerdo? Lo siguiente, ¿por qué es importante para Dios incluir el dinero en nuestra relación con Él? Porque como hijos nos instruye cómo acercarnos a Él y relacionarnos con Él como nuestro verdadero Padre. Él nos indica lo indispensable que es honrar nuestra relación con Él en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el dinero. Fíjate Proverbios 3.1 cómo dice. Proverbios 3.1 dice: hijo mío. ¿A quién le está hablando el proverbio? A los hijos. Proverbios es para los hijos. Y le dice el verso 1: hijo mío. Es un padre que le está hablando a su hijo. Hijo mío, te dice el Señor, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué? Te aumentarán. Ahora vete al verso 9. ¿A quién le está hablando a Dios? A hijos. ¿Qué quiere para sus hijos? Largura de días y años de vida y paz en aumento. Recuerden que en el hebreo la palabra paz es shalom y se refiere a un bienestar total. Entonces está hablando, ¿verdad?, de cómo Dios nos ama como hijos. Pero fíjate cómo Él habla, nos indica cómo debemos acercarnos a Él. Y esto incluye honrarle con el dinero. Verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, conclusión: al conocer a Dios, vamos a descubrir que Dios abarca la totalidad de nuestra vida y nuestra existencia, todas las áreas de nuestra vida, y esto incluye el dinero y nuestras finanzas. Entonces, la relación de Dios con todos los creyentes incluye el dinero, incluye las finanzas. Segunda razón por la cual Dios habla del dinero de esta manera: porque Él quiere cumplir un propósito en la tierra a través de la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver que hay una importancia que Dios le da al dinero, a los diezmos y las ofrendas, para cumplir su propósito en la tierra a través de su iglesia. ¿Ok?
Entonces, habíamos visto en Mateo capítulo 22, verso 21, que ahora el Señor nos llama a una fe de hijos y herederos, herederos de riqueza. Nos llama a vivir en una fe de hijos y herederos de riqueza. Estamos viendo entonces que nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Dios es básico las finanzas y el dinero. Dios lo incluye. Ahora, vamos a ver cómo veíamos la vez pasada cómo Dios nos lleva a vivir en esa fe de hijos y herederos. Mateo 22, 21, Jesús dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Allá César como que le dio mucho gusto, ¿no? Pero estaba hablando del emperador romano, ¿no? Como que dijo, ya la hice, ¿no? Pero está hablando del emperador romano. Y quiero que veas que cuando Jesús habla, porque le hicieron una pregunta tramposa, queriendo que él cometiera un error al responder esta pregunta, si deberían de pagar sus tributos al César. Él responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces está poniendo a un nivel tanto darle al César como darle a Dios. Está hablando de un reino. Está diciendo que aunque los judíos era un pueblo que estaba bajo dominio, una nación bajo un dominio extranjero, el imperio romano, Jesús no los animó a rebelarse, sino a pagar tributo al César. Pero dijo, así como ustedes tienen que rendirle tributo a César, de la misma manera, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de darle a Dios, vamos a ver que Dios nos llama a manifestar una fe viva de hijos y herederos. Entonces vimos la vez pasada cómo esta fe se va a manifestar. Veíamos, recuerdan, tres aspectos que mencionaba yo del objetivo que debemos de tener para ministrar a los creyentes, para que ellos obtengan una fe poderosa de hijos y herederos, para dar a Dios y de esta manera atraer la riqueza. La razón por la que nuestra fe es tan importante es porque cuando nosotros somos llevados a esta fe, vamos a atraer. Pero lo que la palabra nos muestra es que la fe se va a manifestar en lo que nosotros hablamos y en lo que hacemos. ¿De acuerdo? Entonces vimos que la fe auténtica es una fe viva que trabaja. Cuando veíamos que dice la palabra en Santiago capítulo 2, en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La palabra para muerta, la fe muerta es necros, que es un cadáver. Una fe muerta es un cadáver, es decir, no puede hacer nada, no tiene la capacidad de hacer algo por ti. Pero cuando dice en el verso 20, porque esa es la conclusión, verso 19 y 20, hablando de esta fe viva, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarle? Y dice el verso 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Como diciendo, ¿tienes fe que Dios existe? Pues también los demonios creen y tiemblan. Bien haces. Está hablando de la fe. Fíjate, la fe me hace a mí creer que Dios es uno. Y dice, bien haces. La fe está actuando. Pero dice, mas ¿quieres saber, verso 20, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces dice, hombre vano. Y está diciendo que cuando la fe no es viva y no se manifiesta, cuando yo le doy a Dios, está diciendo que no, ese hombre es vano, que está vacío, que no tiene ninguna capacidad para que la fe le permita atraer la riqueza. Lo que estamos viendo es que a través de nuestra fe mostrada en obras, la riqueza va a ser atraída. La fe es un imán que atrae. Por eso es que tenemos que identificar cuando nuestra fe no está siendo manifestada. Porque dice, en otra versión dice, ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Está diciendo que alguien que no está manifestando su fe, una fe auténtica, está diciendo que cuando alguien no manifiesta su fe, es alguien insensato, es alguien ignorante.
Cuando dice que la fe sin obras es muerta, la palabra en el griego es ergón. Y ergón significa trabajar, laborar, operar, accionar. Entonces, una fe que no se manifiesta no está trabajando. Una fe auténtica es una fe que trabaja, que está operando. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos llevados a una fe que trabaja. Pon a trabajar tu fe. Cuando tu fe es manifestada, tú le estás poniendo a trabajar. ¿De acuerdo? Por eso Dios nos lleva a esa fe. Entonces vimos estas tres cosas. Número uno, vimos que la fe, que Dios nos llama a manifestar una fe viva, auténtica, una fe que trabaja. Cuando esa fe es manifestada, no solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos, al traer nuestros diezmos y ofrendas, estaremos entonces haciendo que nuestra fe trabaje. En otras palabras, cada vez que alguien viene y trae sus diezmos y sus ofrendas, su fe está trabajando por él. La fe está trabajando. Cuando tú le das a Dios, haces que tu fe trabaje por ti y te haga adueñarte de esa herencia de prosperidad. ¿Ok? Número dos, al dar a Dios, nos damos a Él. Y entonces esta fe viva, auténtica, honra y adora a Dios como Padre amado. Por eso Jesús dijo, denle a Dios lo que es de Dios. Cuando yo le doy a Dios, mi fe me está haciendo honrarle y adorarle como Padre. Cuando yo le doy a Dios, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, vimos que esta fe, Dios nos llama a esta fe auténtica y viva, que al manifestarse nos hará vivir en victoria financiera. Y vamos a ver aquí algo acerca de la victoria financiera, ¿verdad? En Mateo 6:33 vimos que Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Victoria financiera. El mundo busca todas estas cosas, pero dice, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no vamos a empobrecer, no vamos a estar sin necesidad. No va a haber quebranto económico en nuestra vida ni en nuestra familia, sino que todas estas cosas serán añadidas, van a ser atraídas hacia ti, colocadas en dirección hacia ti. ¿De acuerdo? Esas cosas. Bien, entonces ahora fíjate lo que nos dice Malaquías 3:10. Cuando dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré, ¿qué cosa dice? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No está diciendo que al traer los diezmos la gente va a empobrecer. ¿Saben que el mundo utiliza el verbo diezmar como lo relaciona con ser despojado? Se dice, fue diezmado este ejército. Se están refiriendo a que perdió gente, hubo una pérdida. Pero para Dios el traer el diezmo no es una pérdida. Dice que cuando traemos el diezmo, Él derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es victoria financiera. En un mundo donde la gente lucha por sobrevivir, Dios dice, yo derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice, 2, reprendo al devorador. Eso es victoria financiera. Y 3, dice, seréis tierra deseable entre las naciones, en el verso 2. Esto es victoria financiera. Vamos a ver ejemplos de victoria financiera en la Biblia. Ve el caso de Abraham en Génesis capítulo 13, verso 1. Esto es victoria financiera. Dios siempre lleva a los suyos a vivir en victoria financiera. Dice ahí, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, y él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era ¿cómo dice? Estaba moladísimo, dice. ¿Así dice? Dice, era riquísimo en ganado. Si tú te vas a la historia, recordarás que Abraham cometió un grave error en Egipto. Tuvo temor de decir que Sarai era su esposa y dijo que era su hermana. Y el faraón se la llevó al palacio y se la iba a agandallar. Pero Dios lo detuvo. Dios lo detuvo
reclamó a Abraham por no haberle dicho la verdad. El resultado de eso es que Abraham regresó todo amolado y con una patada atrás, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo regresó? Riquísimo. Se fue a Egipto huyendo de un hambre que vino sobre la tierra. Tuvo que aprender que cuando Dios nos da algo hay que aprender a permanecer en medio de la adversidad. Dios lo regresó otra vez a Canaán para que él aprendiera a adueñarse de lo que Dios le había dicho que era suyo. Pero no lo regresó amolado, lo regresó riquísimo. Esto es victoria financiera. Cuando a pesar de nuestros errores, todavía Dios nos da la victoria. Porque para Dios lo más importante eres tú. Él te ama a ti. ¿Ves? Ahora fíjate, Génesis 24:1, cómo nos habla de la historia de Abraham, la escritura. Y dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en lo espiritual. Así dice, le había dado gozo, paz. Dice que lo bendijo en todo. Esto es victoria financiera. Dios trajo a Abraham de otro país, de otra tierra, a la tierra que le iba a dar, y ahí le dio victoria financiera. Otro caso que tenemos es el de Isaac en Génesis 26:1. En el verso 1 dice, Génesis 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y mira cómo dice el verso 2, había hambre en la tierra. Había hambre en la tierra, no era un lugar donde alguien debería de quedarse. Él iba a hacer lo mismo que su papá, se iba a correrle para el monte. Había hambre en la tierra, ahí nos vemos. Pero Dios lo detuvo y le dijo, no te vayas, quédate aquí. A diferencia de su padre, él permaneció en la tierra, pasara lo que pasara. Y esto habla de nuestros problemas económicos en la nueva vida en Cristo. Muchas personas cuando entran en problemas económicos renuncian a su fe, se regresan al mundo, pueden estar afanados como antes porque no han aprendido a adueñarse de la nueva vida que Cristo nos ha dado. Tenemos que aprender, esta es una lección básica. Dios nos va a dar victoria financiera. Entonces quiero que veas, Abraham, Isaac, son figuras de cómo Dios trabaja con los suyos, con sus hijos, para hacerles sobrevivir en este mundo. Lo que Dios hizo con Abraham y con Isaac y con Jacob, lo hará también con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces fíjate en el verso 12, ahí en el capítulo 26, verso 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Entonces no solo no se fue, pero sembró. Y dijo, yo voy a sembrar en esta nueva vida. Y tú tienes que aprender a sembrar en la nueva vida en Cristo. Y dice, y sembró en aquella tierra. Y cosechó aquel año, ¿cuánto dice? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En medio de una gran hambre, hubo un hombre aquí a quien Dios le dio victoria financiera. ¿De acuerdo? Jacob es otro caso en Génesis capítulo 31, verso 6. Cuando Jacob está por salir de la casa de Labán, habla con su esposa y la hermana y les dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, les dice, y vuestro padre me ha engañado. Observa la experiencia de Jacob. Había sido engañado, había trabajado duramente con todas sus fuerzas y dice, me ha cambiado el salario 10 veces. ¡Qué tremendo! Él estaba sufriendo abuso. Labán era un hombre ventajoso. Pero ¿qué fue lo que pasó con Jacob? Dice, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Los Labanes de este mundo no podrán hacernos mal. ¿Que te ha atravesado un Labán por tu camino? ¿Por tu cielo espiritual? Personas abusivas que te dieron la cara, te quitaron los calcetines sin quitarte los zapatos. Son los Labanes de este mundo. Pero ¿qué entendió Jacob? Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía, los listados serán tu salario, todas las ovejas parían listadas. Verso 9, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a Miguelito. A mí. Esto es victoria financiera. ¿De acuerdo? Bien, entonces recuerdan, son 3 puntos lo que hemos identificado como la fe de hijos y herederos de riqueza, ¿verdad? Número 1, este es nuestro objetivo, llevar a las personas que ministramos, líderes de célula, a manifestar esta fe viva de hijos y herederos. Y ya vimos que esta fe se va a manifestar cuando le damos a Dios. Cuando alguien trae su diezmo, su ofrenda, pone su fe a trabajar, esa fe no está muerta, está viva, está trabajando y está operando para traer la riqueza que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Número 2, vimos que al dar a Dios, nos damos a Dios. Y de esta manera, al dar a Dios, la fe honra y adora a Dios como nuestro Padre. Cuando le damos a Dios, estamos mostrando nuestra fe que honra y adora al Padre. Y número 3, somos llevados a vivir en victoria financiera, entrando en prosperidad y en sobreabundancia. Cuando el Señor habla de sobreabundancia, está hablando a aquellos que han entendido honrarle con sus diezmos. Porque es solo para aquellos que traen sus diezmos a quienes Dios les da esta promesa y les da esta seguridad: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador y les haré tierra deseable entre las naciones. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra esta noche. El Señor está lavando nuestra mente, nuestro entendimiento. Nos está llevando a una fe poderosa. Vamos a orar.